La principal conclusión que hemos obtenido del segundo estudio sobre la necesidad legal de cifrar información y datos personales es que las webs de 9 de cada 10 ayuntamientos no son lo suficientemente seguras y pueden poner en riesgo el intercambio de información entre el ciudadano y la administración pública. La ley exige que las comunicaciones estén cifradas y los ayuntamientos, la mayoría de ellos, cumplen con esta ley. ¿El problema cuál es? Que la ley no es suficientemente estricta y se ha quedado atrás. Hay una diferencia muy importante entre lo que exige la ley, los mínimos que exige la ley, y los mínimos de seguridad reales que se necesitan para proteger de una forma correcta los datos de los ciudadanos. La muestra ha sido de todas las capitales de provincia de España y más ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Es decir, la muestra es bastante amplia y bastante representativa. Tenemos ayuntamientos principalmente medios grandes. Es decir, los pequeños podemos extrapolar que al tener menos medios probablemente su seguridad sea aún menor. Tanto la Agencia Española de Protección de Datos como la Unión Europea recomiendan el cifrado como el medio técnico adecuado para proteger los datos personales de los ciudadanos, de las empresas, de los clientes, etcétera. Los ayuntamientos, lo primero es que se enfrentan a los mismos ataques que la mayoría de todas las páginas web. Uno de los más típicos se llama denegación de servicio, es decir, mucha gente intentando entrar a la misma vez en una página web hasta conseguir tumbarla. Los ciberataques que hemos visto que se pueden producir por culpa de las vulnerabilidades encontradas en este estudio son principalmente dos. El primero sería suplantar la identidad del usuario o de la administración. Si un atacante, por ejemplo, suplanta la identidad del usuario o consigue incluso la del administrador, podría tener control absoluto de todos los PCs, de todos los ordenadores de estos ayuntamientos. Otro tipo de ataque sería que podrían conseguir, por culpa de estas vulnerabilidades, espiar las comunicaciones del ayuntamiento. Al espiar las comunicaciones, podrían incluso interceptarlas y inyectar código malicioso. Código malicioso son virus. El cifrado consiste en un dato o un fichero que está en plano, a través de una utilización de algoritmos y claves, hacer que sea totalmente ilegible para una persona que no tenga la clave de acceso a este documento.
Los datos de los ciudadanos valen dinero. Los ciberdelincuentes, al conseguirlos, lo primero que pueden hacer es venderlos en el mercado negro. Por ejemplo, un registro, un dato de un ciudadano puede costar entre 1 euro y 20 euros dependiendo de qué dato sea y lo que incluya. Pero además, con estos datos pueden intentar suplantar nuestras identidades y así, bueno, pues intentar entrar en nuestra cuenta bancaria, en nuestro email, bueno, en cualquier parte donde se requiera una verificación de identidad. Cifrar los datos sensibles y los datos de los ciudadanos se puede hacer en apenas unas horas. En unas horas los datos de los ciudadanos estarían protegidos y así la administración pública podría, primero, evitar cuantiosas multas de la Unión Europea, pero además también ganarse la confianza de su ciudadanía y asegurarles que pueden confiar en ellos porque sus datos estarán protegidos. Las multas de la Unión Europea pueden llegar hasta 100 millones de euros y en el caso de ser una empresa, hasta el 5% de la facturación anual de dicha empresa.